Buenos días. Hola, buenos días. Hola, mister. Buenos días. Buenos días, mister. Discúlpenme ustedes. Individualmente, por favor. Hola Jessica, hola Camila, hola Daniela, hola Daniela Mejía, Mariela, hola Génesis, Bájale al TikTok. no lo tengo yo. Hola Josué, hola No, Gabriel, usted no, Mr. Gaby. hola Andrés, hola Diego, hola Melanie, hola Flor, hola Grecia, hola Leila, hola Fernando. ¿Qué onda, mister? Felices. Estaba llorando porque había hecho pipí. Es que Y no me saludó, pues, mister, gracias. sí lo hice, solo que Me dijo buenos días, pero no me dijo buenos días, Gaby. o sea, no le saludé cuando usted me dijo, Jessica, porque estaba listando los audífonos. Creo que en ese Me momento fue que ignoras, lo va. dijo. No, ¿y qué quiere que le diga? Hola, buenos días, Me Gaby. dijo buenos días, no me dijo buenos días, Gaby. Ah, ahí está, ¿Sí? gracias. Ahora sí. Ya lo escuché, ya lo escuché. Le voy a comenzar a quitar esa maña. Entonces tiene que empezar directamente. Hola, buenos días, tal persona, Hola, tal buenos días. persona. Ajá. Exacto. Así se nos Exacto. quita la maña de decirle. Pues, Es que pareciera como que si van a perder algo si no lo hago personalmente. La dignidad. sí, Como que mister, es que queda guardado en el corazón. eso les iba a decir, como que si se les crea algo allá adentro. No. Si no me saluda, no puedo dormir. Ay, pobrecita, no va a descansar todo el fin de semana. Sí, mister, queda guardado. Anda en mascarilla, Gaby. Bueno, iniciemos. Ya. Sí. Es que se me trabó la compu, mister. Bueno, silencio en sus micrófonos, porfa. Omitan el tema, que olvidé cambiarlo en la presentación y cuando la descargué ya se me vino así. El tema es congruencia de triángulos. ¿Alguien me puede recordar, porque no me acuerdo, cuál es la definición de congruencia de triángulos? Que sus lados son iguales. Y aparte de sus lados. Y vértices. Y sus ángulos son iguales. Esa es la congruencia de triángulos, que si dados dos triángulos, estos van a ser congruentes si sus tres lados, sus parejas de tres lados homólogos, ¿no? Sus parejas de lados homólogos son iguales y sus ángulos homólogos son iguales. ¿A qué me refiero con ángulos y lados homólogos? Es decir, el que tiene la misma categoría, por decirlo así. ¿Alguna vez han escuchado de que entre presidentes se llaman homólogos? Y eso quiere decir de que ostentan el mismo cargo, pero en diferente país. Entonces, cuando yo les digo lados homólogos, que me refiero a que están jugando el mismo rol, tienen la misma longitud, pero en triángulos diferentes. A eso me refiero con lados homólogos.
Hola Flor, buenos días. Por si me sale también con eso. Y eh, aún en la naturaleza hay varias cosas que trabajan con congruencias, no solo con congruencia de triángulos, ¿no? Eh, un ejemplo así rápido que me pueden dar de una congruencia de cualquier cosa. En el chat dicen, ni idea. Ah, hoy Flor me regaña porque la saludo más de las veces que debería. Gracias, Flor. Miren, Pobrecito. no soy, ¿cómo se llama? Streamer para estar mandando saludos en medio de la clase. No, un ejemplo que les daba yo y que siempre les doy es este, ¿no? Entonces, cuando ustedes les pidan congruencia y que les pidan, a ver, denme un ejemplo de congruencia, ustedes literal lo tienen en las manos. Solo vienen y hacen esto. Y si se fijan, las manos son un ejemplo de congruencia en su cuerpo. Son exactamente iguales. Lo mismo sucede con los pies, solo que con los pies no me voy a quitar los zapatos y voy a subir los pies y se lo voy a hacer. Pero también sucede con los pies. Entonces, dos figuras son congruentes y estas tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. No nos fijemos solo en triángulos, ¿no? Fijémonos también en las manos. Si ustedes se fijan, tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. Y cuando sobrepongo una sobre la otra, pareciera de que la que está atrás ni siquiera se ve. Entonces, les decía en su momento que este es uno de los ejemplos más claros de congruencia que ustedes pueden ver en la naturaleza. Cuando lleguemos a la parte de semejanza, que ahí tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente, también en el cuerpo tenemos semejanzas o razones de semejanzas en, en nuestro cuerpo. Entonces, para tener congruencia, no nos importa la posición en la que estén las figuras, sino que nos importa que el tamaño sea el mismo, que la forma sea la misma y ya está. La definición formal de congruencia de triángulos es esta, ¿no? Si aquí tienen A', B' y C', asuman que eso es una C'. Entonces la definición de congruencia de triángulos dice que el triángulo ABC va a ser congruente con A', B', C'. Tengan cuidado con los micrófonos. Si sus lados homólogos son iguales, es decir, que AB es igual que A', B', a esto me refiero con lados homólogos, que es que cumplen el mismo rol, que AC sea igual que A', C', que BC, este tercer lado de acá, sea igual a B', C', que es esto de acá. Y que el ángulo en A sea igual que el ángulo en A', que el ángulo en B sea igual que el ángulo en B' y que el ángulo en C sea igual en C'. Entonces, si un triángulo cumple estas 6 características, entonces decimos que los triángulos son congruentes y simbólicamente se denotaba de esta forma, ¿no? Pero en los problemas ya un poco en la práctica, ¿no? Es muy difícil que podamos tener tanta información junta en un solo enunciado, ¿no? Como decir, estos 3 lados son iguales, estos 3 ángulos son iguales, entonces
estos triángulos tienen que ser concurrentes. Nunca, raras veces vamos a tener tanta información. Entonces, como muchas veces vamos a tener falta de información, a nosotros se nos ha facilitado por medio de los criterios de congruencia de triángulos buscar solo 3 cosas, y dependiendo de la forma que tengan esas 3 cosas, nosotros podemos concluir congruencia o no. Entonces, en ese sentido, acá está el primer criterio de congruencia de triángulos, que es el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, ustedes tienen 2 parejas de lados homólogos iguales. En este caso van a tener AB igual con DE y BC igual con EF. Si se fijan, acá los lados homólogos son iguales. Acá tienen hasta la misma posición los triángulos. Pueden no tener la misma posición. Y lo importante es que el ángulo comprendido entre esta pareja de lados homólogos iguales tiene que ser igual. No vale otro ángulo. Tiene que ser el ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Ha quedado clara esa parte? Ok. Ese es el criterio lado, ángulo, lado. Yo solo necesito 2 lados y un ángulo para concluir congruencia. Una vez yo concluya congruencia, tengo las otras 3 cosas, es decir, este lado con los otros 2 ángulos gratis. Es decir, Gaby, que si usted tiene esta pareja de triángulos y logra identificar que hay una pareja de lados iguales, que en este caso AB con DE tienen la misma distancia, por eso acá lo denoto con una rayita para indicar que tienen la misma longitud, y también encuentra que BC con EF son iguales, y el ángulo que está entre estos 2 lados también mide lo mismo, entonces yo puedo concluir congruencia. Y ese es el criterio lado, ángulo, lado. Noten que hasta el orden de las letras dice primero va un lado, después el ángulo y después un lado. Por el contrario, tenemos el criterio ALA, el ALA. Acá yo necesito saber 2 ángulos homólogos, 2 parejas de ángulos homólogos que sean iguales. En este caso tengo el ángulo en B y el ángulo en E, que son iguales. Voy a tener el ángulo en C y el ángulo en F, que van a ser iguales. Y acá, el lado que está entre esos 2 ángulos tiene que medir lo mismo. Si yo consigo esas 3 cosas, yo puedo concluir congruencia una vez más. Noten que en este caso, si yo voy a utilizar este criterio de congruencia, no tengo 3 cosas conocidas, sino que yo tengo garantizadas, conozco 100%, 4 cosas. La cuarta cosa es este ángulo. Porque al saber que estos 2 son iguales y que estos 2 son iguales, por fuerza, la tercera pareja va a tener que ser igual, por aquello de que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180. Entonces, si esto mide alfa, esto va a medir alfa. Si esto mide beta, esto va a medir beta. Y si esto mide gamma, en este triángulo yo estoy 100% seguro que alfa más beta más gamma suman 180. En este triángulo tengo alfa, beta, ¿y cuánto me falta para llegar a 180? Gamma. Bien, Josué. Entonces, por fuerza, este tiene que ser gamma. Entonces, en este criterio de congruencia de triángulo, yo no conozco 3 cosas, yo conozco 4. Puede que en algún momento yo no conozca este ángulo, yo no sepa qué valor tiene. Y tampoco sé cuánto vale esto, sino que conozco este ángulo y este lado. Pero acá no puedo aplicar con este criterio de congruencia de triángulos,
Porque el lado que yo necesitaría saber que es igual, sería este de acá. Pero de este de acá no tengo información alguna. Pero como sé que este ángulo mide gamma y este alfa, este mide gamma y este mide alfa, pues para mí este puede valer beta. Y por fuerza, este también va a tener que valer beta. Y aquí yo ya puedo concluir congruencia de triángulo por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ahora sí lo tengo bien. Ángulo, lado, ángulo. Entonces van a haber momentos en los que yo voy a tener que utilizar eso, utilizar la cuarta información que yo obtengo de este triángulo. ¿Estamos? Ariela. Entonces en eso tengan cuidado. Y el criterio más sencillo, al menos de entender, ¿no? Es que los tres lados sean, las tres parejas de lados homólogos sean iguales, ¿no? Y que ese es el famoso criterio lado, lado, lado. Y los 25 minutos que nos restan de clase, quiero que se lo dediquemos a una pequeña sesión de ejercicio. Entonces, les voy a dar 1 minuto para que copien este dibujo en su cuaderno. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok, entonces empecemos. Vamos, José Luis. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tratar de identificar una pareja de triángulos que aspiren a ser congruentes. Entonces, vamos a probar que los triángulos, ¿qué triángulos creen que aspiren a ser congruentes? Quiero ver, Fernando, ¿Qué pasó? ¿qué pareja de triángulos crees que aspiren a ser congruentes? El punto A y el punto B. Por ahí. Triángulos. Triángulo. ¿Qué No triángulos sé, puede? ¿ves? Ay, me pierdo. Pareciera que hoy has andado. No estudié. A ver. Triángulos. Cuando me refiero a triángulos, recuerden que necesito 3 puntos, que son los vértices. Y los triángulos que pueden identificar que vayan a ser congruentes, ¿no les parece que pueda ser el AOP, el AOP con el POB? AOP y el BPO. ¿De dónde saca la P? De acá, Ah, ok, ok. ya. Quiero ver Génesis, si me dijo antes.
Hoy sí, entonces acá está el AOP y el BPO. Entonces estos triángulos aspiran a ser congruentes y vamos a intentar demostrarlo, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, yo tengo que acá vale alfa, aquí vale 90, entonces yo a este simple y sencillamente le puedo poner beta. ¿Sí? Entonces, como en este triángulo OBP, tengo que alfa 90, este ángulo, ¿cuánto va a valer? Beta. A fuerza va a tener que valer beta, ¿no? ¿Qué criterio puedo ocupar para ver si son congruentes? Primero, ¿hay alguna pareja de lados que sean iguales? Sí. ¿Cuál? AO A y B. y OB. Ah, eso no lo sabemos. Aparenten ser iguales, pero como no tenemos información de él, no lo sabemos. Pero hay una pareja que sí son iguales. Pero ¿qué lado es la pareja de lados iguales? OP. OP. ¿Por qué OP? Porque lo comparten. Porque comparten este lado. Entonces, como comparten ese lado, a fuerza tienen que tener ese lado tienen que tener ese lado igual, ¿no? Entonces, ahora por el criterio ángulo, lado, ángulo, son congruentes por el criterio eh, ángulo, lado, ángulo. Ay, y ahí está. Pero, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me piden? Calcular X. Calcular X, ¿no? Y hay alguna forma en la que yo pueda crear una ecuación con la información que tengo, con la congruencia. ¿Sí, no? Como esos dos triángulos son congruentes, entonces sus lados homólogos, ¿cómo son? Iguales. ¿Cuáles? Son iguales, ¿verdad? Y acá tengo una que interviene con X que se opone al ángulo alfa, ¿no? Entonces yo tengo que AP va a ser igual a, me voy para el otro triángulo, busco el ángulo alfa y veo quién se lo pone. Y se lo pone BP. BP. el BP. Y ahí tengo ya esa pequeña ecuación. Ya solo cambio cuáles son las medidas. Y la medida de AP es 3 más 2X. Y la medida de BP es 15. Entonces aquí yo ya tengo formada la ecuación. Ahora resuelvan. Les voy a dar un minuto. Y me escriben la respuesta en el chat. Y eso les contaría como participación. Gaby, Mejía, Grecia. Y veamos que X vale 6. Flor, veamos que esto vale 6. Entonces, este 3, como acá está sumando, y no es término semejante con 2X, lo voy a pasar al otro extremo. Entonces, acá voy a tener que 2X es igual a 15 menos 3. Entonces, voy a tener que 2X va a ser igual a 12
Y acá como el 2 está multiplicando, pasaría a dividir el 12. Y 12 entre 2 me da 6. el 6 justito. Y ahí está. Mister, entonces si no se lo pusimos bien, ya no cuenta. Ok. Ya no cuenta el qué. La participación. O sea, no me interesa si la respuesta está bien o está mal. Esas yo siempre se las tomo. O sea, trabajaron en su cuaderno en un momento, se tomaron la molestia de escribirlo en el chat y esté bien o está mal, no me interesa. De hecho, se los vuelvo a resolver aquí para que ustedes corrijan algún error que hayan tenido, ¿no? Y todavía cuando les pregunto algo vía micrófono, si ustedes responden bien, pues de maravilla. Y si responden mal, pues yo les reoriento y les digo cómo se hace. Pero la participación siempre les cuento. La única participación que yo nunca les voy a contar es que me contesten, no sé. Esa es la única que yo no les voy a contar. ¿Está? Sí. Ok. Quiero ver, hasta ahorita tengo que han participado Josué, Ariela, Génesis, Gaby, Daniela Mejía, Flor, Grecia y Daniela Realagueño. No te he visto, Chávez, que haya contestado. Ah, está Rojas también. Vale. Entonces ahorita les voy a pasar asistencia. Escríbanme en el chat presente. Gracias, Leila, por decirme que una de mis manos es más grande que la otra. Y pareciera que se puso de acuerdo con Génesis. Ay, todavía me dice de nada. Mm. Bueno, hagamos otro. Me dijeron que también am, también Camila y Camila era la que me hacía falta. Entonces hagamos otro ejercicio. Quiero que hagamos este. Lo copiamos en el cuaderno. Sí. Ah, Eh, pero permítanme que acá les hace falta una cosa que no tiene letras. Asuman que este es el punto A. Permítanme. Hagan el dibujo. Este es el punto A. Este es el punto B. Este es el punto C. Este es el punto D. Y este es el punto E. Entonces, copien ese dibujo y una vez más, la tarea es encontrar el valor de X. Sí, ya te tengo anotado, José Luis. Entonces, comencemos. Murillo. Estás presente, Murillo. Perdón. Ya es la... Sáquenme
Sáquenme el meme de la marcha. Se nota cuál clase es su favorita. No, es que Bueno, Me trabó el cerebro y creí que murió de hecho iba con nosotros. perdón. Entonces quiero ver. Flor. Ya sé, Mr. Ella sí los ha de saludar con su nombre completo, ¿verdad? Ay, sí, la El clase, favoritismo. la clase la pueden ir a buscar en YouTube si quieren una de ellas. Flor, Hola, mister. ¿Qué pasó? una pareja de ángulos, una pareja de triángulos que aspiren a ser congruentes en esta figura. Mm, ADE y DBE. A AED y ACD. y ACD. Vamos a ver si esos van a ser congruentes. Vamos a probar que los triángulos AED con ACD son congruentes. Vamos a ver si es cierto. Prácticamente, una vez más, está trillado, ¿no? Aquí tengo el ángulo phi, el ángulo de 90. Si yo asumo que este vale alfa, este ángulo de acá vale phi, este vale 90, este por fuerza tiene que valer alfa, ¿no? ¿O no vale alfa? Sí. No me pareciste muy seguro, José. Simplemente hablo así, no. Pero sí estamos seguros de que esto mide alfa. Sí. Ahora, ¿qué criterio puedo utilizar? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Hasta ahorita solo conozco ángulos. ¿Qué lado es el que tienen igual? AD. A AD. ver, Y una vez más, por el mismo argumento, van a ser congruentes. ¿Por qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. José Luis, ¿todo claro? más o menos. Más o menos, no. Ujú. ¿En qué parte te has quedado trabado? En las congruentes. Esos son congruentes. No entiendo. Ok. Hemos visto tres criterios de congruencia, ¿verdad? El Ujú. primero es lado, ángulo, lado, que yo necesito dos ángulos iguales y dos lados iguales y el ángulo entre ellos tiene que ser igual. Ese es uno. El otro es ángulo, lado, ángulo, que yo necesito dos ángulos iguales y el lado que está en medio de ellos es igual. Y el tercero es lado, lado, lado. ¿Estamos? Ya, Entonces, gracias. si vos te fijas en la figura, yo me puedo primero, como no tengo mucha información de los lados, no voy a hacer prácticamente nada con los lados, sino que en lo que algo me abunda información es con los ángulos. Entonces es con lo que yo me voy a poner a jugar ahorita, con los ángulos. ¿Sí? Sí, Entonces yo digo, ya el ejercicio me dice, este mide phi y este mide 90. Genial. Entonces yo de mi voluntad le pongo, vos vas a valer alfa. ¿Sí? sí, Entonces yo estoy seguro de que phi más alfa más 90, eso me suma 180, ¿no? sí. Pero si te fijas en este otro triángulo, tengo phi, tengo 90. ¿Cuánto va a valer este ángulo? Mm, 180 no. ¿Cómo? 180 no. No, solo este ángulo. Fíjate, acá tengo phi, tengo 90. ¿Cuánto va a valer el tercero? Alfa. Acá tengo phi, tengo 90. ¿Cuánto tiene que valer el tercero? Alfa no. Alfa. Ahora bien, yo ya tengo todos los ángulos de un triángulo.
Aquí lo que puedo concluir ahorita es semejanza, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero también yo me doy cuenta de que comparten un lado, que comparten este, ¿verdad? Ujú. A este le habíamos llamado AD. Esta era C, y esta era B, y esta era E. Entonces, ya con toda esta información, ¿qué criterio de congruencia puedo utilizar? Mm, Tenemos tres. ¿Puedo utilizar lado, ángulo, lado? mm, No, porque solo conozco un lado, ¿verdad? Y este criterio me exige dos lados. ¿Puedo utilizar ángulo, lado, ángulo? Es el que estamos utilizando. Ese es el que vamos a utilizar. Ujú. Porque fíjate, tengo phi, lado, alfa en este triángulo, en el ACD. Phi, lado, alfa. Y en el AED tengo phi, lado, alfa. Entonces yo puedo concluir la congruencia en estos dos triángulos, ¿no? Sí. Ujú. Pero ¿y para qué me interesa saber a mí esta congruencia? Mm, ¿Por qué lo están pidiendo? O sea, me están pidiendo el valor de X, pero ¿para qué me interesa a mí esta congruencia ahorita? Para resolver el problema. Ajá. También sé, como ya concluí que estos dos son congruentes, ¿verdad? Sé que este lado se le opone a alfa, perdón, a phi. Entonces, en este triángulo el que se le opone a phi va a ser este lado. Entonces, este va a valer dos rayitas. Pero no me interesa nada de eso. Fíjate quién se le opone a alfa. X. X. Y aquí quién se le opone a alfa. Sería esto, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tengo que AE, ¿cuánto vale? Eh, Ajá, 11. No. AE, AE, Ah, ahí. X, que es esta X que hemos arrastrado hasta acá por la igualdad de las congruencias. ¿Sí? Sí. Va, ok. Entonces, ahora fíjense bien en este pedazo de acá, en este tramo. Todo vale 11. Todo vale 11. Este pedacito de acá vale 6. ¿Cuánto va a valer X? Sin miedo, Grecia, sin signo de interrogación. Vale 5. 5. Vale Ah, 5. Porque de acá ustedes pueden sacar a 11 va a ser igual a este pedacito de acá que va de A hasta E, que vale X, más este pedacito de acá que va de E a B, que vale 6. Entonces, si ustedes resuelven esto, van a tener que 11 menos 6 va a ser igual a X. Y de aquí resulta que 5 es igual a X. Y ahí tienen ya el valor de X. ¿Preguntas, dudas? Tomen captura. ¿Quedó claro, José Luis? sí, mister. Ok. Gracias. Yo tengo duda. Dígame, Flor. ¿De dónde sacó eso del 11? Porque me sacó de la reunión y no sé dónde lo sacó. Entonces, se vuelve a conectar por si se corta. Este 11 ya no lo da el ejercicio. Note que acá todo esto vale 11. Este pedacito hemos llegado a que vale X y este pedacito vale 6. Entonces, de esta información, nosotros creamos esta ecuación. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Mañana entregan la tarea. Voy a estar pendiente de eso. Nos quedaríamos hasta aquí por el momento y nos vemos el día de mañana. Se cuidan. Adiós. Adiós.